César Combina, bienvenido César al programa. Ya te tenemos en persona. Buenos días, finalmente en persona y además quiero empezar trayéndote los saludos del pueblo de Arequipa. Ayer el León del Sur se levantó en una marcha masiva en contra de los 100 días de mentira y agradecieron el trabajo periodístico que tú estás desarrollando ya hace mucho tiempo. Te quieren mucho en Arequipa y piden que Claudia, que Beto, que Philip y que tantos otros periodistas valientes vayan a escuchar al pueblo arequipeño que se siente traicionado. Ayer se ha gritado en la plaza de Arequipa: Pedro Castillo, traidor al pueblo del sur, y creo que ahí comienza la caída del régimen. Así que muchas gracias. Pronto vamos a estar por nuestro pueblo de Arequipa, nuestra ciudad blanca, que además se ha visto muy torpedeada porque ha caído el gobernador regional, están en un desgobierno absoluto. Deben sentirse no solo devastados, sino además desesperanzados en el sentido nacional y regional. Están viviendo lo mismo que vivió Junín cuando metieron preso a Vladimir Cerrón. Y es por eso que fuimos ayer, junto con otros demócratas y decenas de colectivos, a decirle que Arequipa no está sola, que fue allí en donde se presentó el famoso Plan Perú Bicentenario de 100 días del supuesto gobierno de Pedro Castillo, en donde no se ha cumplido una letra. Estuvo también el señor Pedro Frank en el debate de segunda vuelta presidencial, prometiendo Kama Susi, prometiendo reactivación económica, y nada se cumplió. Tienen al gobernador, que fue quien contrató a las personas que le tiraron piedras a Keiko Fujimori y a su comitiva, preso, y realmente lo que vive Arequipa es lo que está viviendo Puno, es lo que está viviendo Junín, es lo que está viviendo muchas regiones en el Perú, en donde las organizaciones criminales tomaron el control del gobierno regional y ahora todo el Perú, porque una organización criminal está en Palacio. ¿Cuál fue el papel político de Cáceres Yica, hoy encarcelado por corrupción, por todas estas acusaciones? ¿Cuál fue el papel de él políticamente durante la campaña de la segunda vuelta electoral? Porque Arequipa, cuando yo llegué, recuerdo, en la campaña para investigar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a Las Arenas, tenía toda una polarización, pero la mayoría de medios estaban copados a favor de Pedro Castillo. Y eso no es gratis, ¿no? Eso no es gratis. Y el día de ayer muchos electores de Pedro Castillo se nos acercaban en la plaza, se nos acercaban en la marcha camino desde Yanaguara hasta el centro de Arequipa y nos decían: toda la vida ustedes tuvieron razón, todos los que criticaban tenían razón y a nosotros nos tenían ciegos porque había una planilla dorada de medios desde el gobierno regional, porque se traía en combis a la gente, y toda esa gente que estaba saliendo del aeropuerto, tirándole piedras que le reventaron la cabeza a una señora simplemente por hacer política en una segunda vuelta e intentar acompañar a Keiko Fujimori. Llegaba Keiko al aeropuerto por el señor, y la atacaron a la pobre señora. Fue pagada por el Cóndor, el famoso Cáceres Yica, que utilizó el dinero del gobierno regional para apoyar a otro camarada de organización criminal como Pedro Castillo. César, esta fuga de los dinámicos del centro, el hecho de que el secretario general de Perú Libre, Arturo Cárdenas, esté prófugo de la justicia, no es solamente un apoyo a Arturo Cárdenas, en realidad es el apoyo a Pedro Castillo. Porque si Arturo Cárdenas abre la boca y cuenta todo lo que hacían, cómo inyectaban el dinero, cómo coordinaban con su candidato presidencial, ¿qué sucedería? La vacancia es inminente y yo lo digo abiertamente, y ayer lo hemos dicho también en Arequipa y en la plaza, que Pedro Castillo va a caer por el caso de financiamiento ilícito de campaña, que es un caso penado y que ocurrió tiempo antes de ser nombrado presidente, por tanto no le cabe ninguna posibilidad de defensa por defensa constitucional del cargo de presidente. Y ese es el asunto. Pinturita y Richard Rojas, los dos que han querido desaparecer a como le dé lugar, son los que conocen el manejo de la campaña, de dónde venían los fondos, pero además cómo se inyectaban, cuándo se inyectaban y si Pedro Castillo y Dina Boluarte tenían o no pleno conocimiento. Hasta el día de hoy, Pedro Castillo no nos ha contado cómo financió los mítines, cómo pagaba los aviones privados, cómo le pagaba 50 soles a cada persona que iba al mítin, como el de Puente Piedra. Entonces, todo esto lo tiene muy claro dos personas, Pinturita y Vladimir Cerrón. El primero está prófugo con una orden de captura y el segundo, quiero además anunciar que ya no se encuentra en la ciudad de Huancayo y que está no habido. Vladimir Cerrón en estos momentos está con paradero no habido. No ha habido. Entonces, si en estos días saliera una prisión preventiva en su contra, tal y como se ha pedido, porque se ha pedido 36 meses de prisión preventiva en su contra, no lo podrían ubicar. Él se puede ir a cualquier país del mundo, ahora que tiene el poder. Quiero preguntarte, nuestra embajadora de Bolivia, o sea, nuestra
embajadora peruana en Bolivia, que nos representa, que es una dinámica del centro, la Richa Rojas de Bolivia. Ella además estuvo presente en el Foro de Sao Paulo, iba a Venezuela, tiene 2 viajes allá, es una comunista y además una serronista y una dinámica del centro acérrima. Karina Palacios es probablemente una de las más dinámicas, porque es una de las pocas mujeres que integra la organización, la cúpula de la organización criminal. Y su trabajo era muy similar al que el día de hoy le han encomendado a Mirta Vázquez, socavar a la oposición. A ella se le encargó una gerencia del gobierno regional dedicada al trabajo directo con las zonas rurales para hacer populismo puro y duro en la provincia líder de la oposición regional, que era la provincia de Jauja. Ella además cambió su DNI y fue candidata, no solamente a Jauja, sino que además fue candidata por peruanos en el exterior, viviendo y residiendo toda su vida en el Perú. Pero sabemos que el poder que tiene por su cercanía a Vladimir Cerrón la hizo siempre ocupar estos cargos. El día de hoy tiene una responsabilidad muy importante, y es la de representarnos en Bolivia, pero no representar a todos los peruanos, sino representar a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón para garantizar las fugas y sobre todo para garantizar el vínculo directo con Evo Morales y con el narcotráfico. Ahora, este plan de Bolivia que hemos firmado, porque hemos ido investigando mucho más lo que ha ocurrido en Bolivia, que en los próximos días los vamos a hacer, vamos a sacarlo a la luz, se ha firmado un pacto de solidaridad para apoyar a Bolivia en su salida al mar. ¿Esto qué significa? Bueno, eso significa que nadie se acuerda que la última vez que firmamos un pacto para apoyar a Bolivia solidariamente por su salida al mar terminamos perdiendo Arica. Y nos demandó, es más, porque claro, eso pasó con Chile, ¿no? O sea, nos demandan luego cuando simplemente ese pacto se venció y dijeron que le habíamos cedido ese pedazo de mar. Es una vergüenza lo que viene haciendo Pedro Castillo, pero esto fue una promesa que quedó en video cuando Pedro Castillo asistió como líder sindical a Bolivia y le prometió a los bolivianos luchar por la salida al mar. Pero hay algo más importante. ¿Por qué tanto interés como dicen ellos, geopolítico, en el aeropuerto de Quimiri, en Cusco, en el aeropuerto del Braem, en la salida al mar de Bolivia, como sea, bajo cualquier pretexto? Es porque la droga sale de alguna forma, y sale por avión o por barco. Hemos visto en barco, eso es verdad. Hace unos años, cuando se descubre a este zar de la coca en Bolivia, le llaman el general de la coca. ¿Te acuerdas cuando se captura a este alto mando boliviano con 200 kilos de coca? Cuando en un operativo de la DEA con Chile hacen todo este operativo, interceptan, los capturan en el mar. Ellos estaban yendo hacia Estados Unidos, pero pasando por aguas chilenas, allí es donde los capturan. O sea, esto no es un invento, esto no es un juego, esto no es un juego político de la oposición. Algunas personas... ¿Por qué quieren hacerlo parecer como una especie de show solo para poder torpedear a Pedro Castillo? ¿Esto es más falso? Algunas personas no entienden que en el mundo del AMPA, en el mundo criminal internacional, hay 2 formas de generar recursos grandes. La corrupción, la megacorrupción tipo Odebrecht, que ocurrió en el Perú también, y por otro lado las redes de narcotráfico, que funcionan en América Latina, pero también funcionan en Europa, África y Asia. Las redes de narcotráfico son el día de hoy lo que sostiene a Venezuela, lo que sostuvo a Cuba, lo que sostiene a Nicaragua, lo que sostiene a Bolivia. No el petróleo, no el trabajo de la gente, no la soya, no el ganado. Entonces, es que Perú se ha convertido en una colonia del Estado narcotraficante de Bolivia. No podemos ser una colonia. Tenemos que ejercer nuestra soberanía, pero sobre todo luchar por lo justo. Luchar por lo justo es defender al ciudadano frente al narcotraficante. ¿Qué te ha parecido el papel del Congreso de la República en la votación? Hemos visto ya qué bancadas son declaradas como oficialistas. A mí me parece que el Congreso todavía no abre los ojos. Y es un trabajo que personalmente me estoy comprometiendo a hacerlo dentro de Alianza para el Progreso y dentro de otras bancadas que conozco. Tienes una tarea muy grande. Y es una tarea titánica. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos que cambiarle el chip a la gente, que es lo mismo que decíamos ayer en Arequipa, de pasar de que ellos piensan que Perú Libre es un partido político a hacerles entender que es una organización criminal. Lo más cercano a una organización, un gobierno de organización criminal en el mundo es Afganistán.
porque gobierna una organización terrorista. Pero el resto de países del mundo es gobernado por partidos. Entonces el Congreso, muchos congresistas, inclusive de mi bancada, no se dan cuenta que Pedro Castillo pertenece a una organización criminal que se llama Perú Libre, que ha sido financiado por ellos, que depende de ellos y que además está trabajando para el boicot a la justicia peruana. Ahora, Acción Popular ha tomado una posición oficialista acérrima y eso se ha demostrado en el último voto de confianza a Mirta Vázquez, porque no han objetado absolutamente nada. O sea, a ellos no les parece que las cosas están mal. A ellos les parece que todo está perfectamente bien y que Mirta Vázquez se va a encargar de liderar esta parte del Ejecutivo en esta nueva etapa de gobierno de Castillo. Pero Alianza para el Progreso, tanto Gladys Echaíz como el general Quiabra, han tomado un rumbo distinto. ¿Cómo se ha percibido esto al interior del partido? Sí, en el partido, gracias a Dios, tenemos democracia interna y eso es algo que se respeta en Alianza para el Progreso. Cuando yo era vocero también habían acuerdos entre el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada para tomar algunas posiciones partidarias de forma unitaria y otras dejar en votación libre. Por ejemplo, la votación al TC, lamentablemente perdimos por 2 votos de nuestra bancada. Ahora y no nombramos a Carlos Jackson por la libertad partidaria. Pero esto ocurre en los partidos políticos serios y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir avanzando en presentarle las pruebas para que abran los ojos. Hay una situación que yo quiero denunciar también que es importantísima y espero que no hayan caído ningún parlamentario en ese juego seductor que ha denunciado Rafael López Aliaga hace unas horas, que es que los parlamentarios de Perú Libre y también los ministros de Estado estaban negociando obras para las regiones. Y estamos en un momento en donde se está evaluando la ley de presupuesto. Esto siempre ha sido así, ¿no? Lo usan de cebo, de culebra. Lamentablemente, eso es una práctica habitual en algunas personas del Ejecutivo. De hecho, el gobierno de Vizcarra también lo hizo y sancionó a algunos que no fuimos complacientes con el régimen, pero lo que sí le pediría al Congreso es que no se deje mangonear, porque por la seducción de las famosas obras, yo he escuchado el día de ayer, o el día de anteayer a Mirta Vázquez hablando en la Comisión de Economía, de Presupuesto, sustentando el paquetazo tributario, diciendo que si no hay plata recaudada no va a haber obras. Mentira. Hay millones de soles que no se han gastado en el Estado peruano por la corrupción y por la ineficiencia. Bueno, allí la señora Vázquez sí se acuerda de la inversión y del dinero, pero cuando tienen que preservar la seguridad de las empresas, como la dinamitada en Coracuera y Ayacucho, ahí no se acuerda que hay que tener dinero, inversiones para pagar obras. Mirta Vázquez no se acuerda que su ministro de Transportes debe 53 millones de soles en multas y papeletas. Mirta Vázquez no se acuerda que el boom minero que estamos viviendo ahorita por los minerales nos va a hacer tener el presupuesto más rico de la historia peruana. Por el cobre principalmente. Por el cobre, y además no se acuerda que su aliado Vladimir Cerrón todavía tiene miles de millones de soles que devolver por corrupción en la región Junín. Pero no solamente su aliado Vladimir Cerrón, sino que también su aliado de región, el señor Gregorio Santos, que todavía no devuelve los millones que se robaron en Cajamarca. En lugar de estar estrangulando a la clase media, al transportista, al empresario, deberían estar persiguiendo a los lavadores de activos, a los narcotraficantes y a los corruptos. Quiero preguntarte esto como César Combina político. ¿Tú vas a lanzarte como gobernador regional de Junín? Tengo el sueño de ser gobernador regional de Junín, pero en estos momentos tengo un sueño más importante, que es promover la unidad de la oposición. De hecho, ayer hemos lanzado junto a 20 colectivos Pro Perú, que es la búsqueda de una plataforma unitaria de la oposición. Vamos a generar reuniones con todos los parlamentarios que han votado en contra del gabinete los próximos días, y además también con los líderes de los partidos políticos como César Acuña, Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, y les vamos a decir las cosas como son. Si vamos solos el 2022, el Perú se va a teñir de rojo. Ahora, yo he visto más activo a Rafael López Aliaga políticamente, porque él ya ha lanzado su candidatura a Lima y obviamente tiene que salir a las calles, recorrer barrios, asentamientos humanos, pero al resto de políticos de oposición, hace poco me preguntaban, piensa en un ex candidato presidencial. Y le digo, aguanta, no hay, porque yo no entrevistaría personalmente a ninguno de ellos, porque no he visto una clara posición de ninguno con respecto a todo lo que sucede. A mucha gente se les acabaron los megas. Totalmente. La misma Verónica Mendoza no tiene megas, George Forsyth no tiene megas. Verónica Mendoza es cogobierno. Yo creo que ella no puede hablar ni opinar absolutamente nada. Pero en realidad eso es una preocupación, porque el día de hoy el pueblo peruano no hay que seguir en la dinámica electoral.
hay que pasar la página de las elecciones. El pueblo peruano, que es más del 50%, haya votado por quien haya votado, está decepcionado y traicionado por un gobierno que lo está asfixiando económicamente, que está metiendo a mafiosos en todos los cargos públicos y que además está levantando el país en peso. Es necesario que todos los líderes que en algún momento han postulado al Congreso, a un gobierno regional o a la presidencia de la República, se unan y planteen una única solución, que es la vacancia presidencial por incapacidad moral. Creo que los gallos se les ve en la cancha y yo espero que no solamente seamos uno o dos que hemos estado antes en el gobierno o hemos estado antes en algún espacio de gobierno, sino que sobre todo los que quieren tener futuro político, que abran la boca ahora, porque el silencio de hoy es la complicidad que lo sepultará el 2026. Gracias, César Combina, por haber estado aquí en PBO con Claudia Toro, 8:58 de la mañana, pero yo espero que tú postules, porque Junín te necesita. Yo creo que va a ser un duro golpe político si ellos pierden Lima y Junín, porque el Perú es mucho más que eso, pero es una plaza muy importante, ambas. Gracias, César. Gracias. Vamos a una pausa comercial, llegan los titulares y ya volvemos con mucho más, porque ya está aquí en nuestros estudios de PBO con Claudia Toro